La anterior vez, el 6 de agosto, me tocó compartir la fe abriéndose campo en el futuro. Hablamos de Hebreos capítulo 11, hablamos sobre los dos patriarcas y adicionalmente por los de José. Hablamos de Isaac, hablamos de Jacob y completamos con José. El último verso, el 22, hablaba, dice: por la fe José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Pareciera muy corto, pero es un tema muy profundo. Antes de morir mencionó del éxodo. ¿Y qué pasó en éxodo? Lo que pasa es que de éxodo ya José, casi 400 años antes, un poquito menos, pero casi 400 años antes de que ocurriera el éxodo, él ya estaba parado en la palabra de Dios que había dado a su bisabuelo José. Abraham era bisabuelo de José, y parado en la palabra de su bisabuelo, él ya encargó sus huesos. Dijo: no voy a ver ese éxodo, pero va a pasar, porque Dios es fiel. Dios es fiel en lo que dice. Y José esperó casi 400 años en huesos. Digo: quiero que mis huesos estén ahí para ver que Dios cumple su palabra. Ya Dios le había dicho a Abraham, a su bisabuelo, en Génesis capítulo 15, versos 13 y 14, dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años, pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios ya, para Dios no hay tiempo. Es el yo soy. Cuando se presentó a Moisés, le dijo: ¿qué le voy a decir? Cuando Moisés le preguntó: ¿a nombre de qué Dios? Porque había muchos dioses. Egipto era lleno de dioses, todas las naciones lleno de dioses. Le digo: ¿que a nombre de cuál de esos dioses? Tal vez podía sacar Moisés su lista de páginas de nombres distintos de dioses. Y le dijo: yo soy el que yo soy, el eterno, permanente, presente. Esto nuestra mente finita no puede lograr absorber, digerir semejante gloria. Ya le estaba diciendo eso, y José estaba parado en esa promesa de Dios con certeza. Eso es fe. Caminar, accionar. Y no se durmió y dijo: déjame a ver, vendrá. Sino que él dijo: mis huesos los van a trasladar, porque Dios va a cumplir su palabra cuando ocurra eso. 400 años después iba a ocurrir. Él dijo: no muere la palabra de Dios, ni muere Dios. Yo voy a morir, soy temporal, voy a estar en el sueño de Dios que habíamos compartido, pero mis huesos quiero que estén ahí presentes, porque Dios va a cumplir su palabra. Que esto es fe. Esto es fe. Lo demás son palabras nomás. Nos habla de la trascendencia de Dios sobre la temporalidad de nuestra existencia. Hermano, Dios no ha venido primera vez por ti y después de ahí termina. No, Dios es trascendente a todo. Por eso también nosotros estamos parados en su palabra acá, y probablemente algunos o muchos o todos de nosotros de repente entremos al sueño de Dios, muramos, lo que llaman humanamente, pero igual Cristo va a venir. ¿Quiénes dicen amén? Trasciende nuestra existencia la palabra que Él dijo: vengo a ustedes, vendré pronto. Otra de las cosas es que Dios está formando una nación que es su familia. Nosotros no solamente hemos venido a ser
iglesia técnicamente hablando. ¿A qué congregación perteneces? A la calle Comercio. ¿Tú a cuál? Allá. No, hermanos, somos la familia de Dios. La familia de Dios. Pero no, hay mucho más. José ocupa una buena parte de la historia de Génesis. Jacob un poco más, pero José también. Así que no sería bueno que nos quedemos ahí con José, esas dos cosas, aunque son más que suficientes, pero necesitamos mucho más. ¿Y por qué le he llamado le he titulado a esta prédica, el título grande, la serie es por la fe José? Pero el tema es los trajes de José, los vestidos de José. ¿Y a qué quiero mencionar? Y voy a hacer una muy breve y sencilla ilustración para dar a entender esto. Por ejemplo, hoy día yo me he vestido de terno, ya lo he mencionado alguna vez y lo ven todos ustedes. Estoy de un traje formal y en cuanto termino me bajo a la casa y me cambio. Y si tuviera niños, mis hijos ya están grandes ya, pero si tuviera niños, más que seguro me sacaría mi traje formal y me vestiría un traje de papá para estar con ellos en la tarde, el domingo, y jugando, etcétera. Me vestiría de un traje de papá. Y más tarde, no soy muy deportista, aunque hago ejercicios y caminatas, pero si estuviera en fútbol, con mis amigos y compañeros y hermanos de la iglesia, vamos a jugar fútbol, quedamos un compromiso, al atardecer, a las 5 o 6 de la tarde, vemos en una cancha, y ahí me visto, pues, me cambio mi traje de papá y me visto mi traje deportivo, mi pantalón corto, me pongo mi deportivo, mi gorro de deportista, etc. Y al llegar después agotado, en la noche me visto mi traje de noche, me pongo mi pijama. He cambiado trajes según lo que estoy haciendo. José, si uno ve lo que ha vivido, algo que distingue las etapas, puede haber más, pero distingue los cambios de traje que tuvo este varón. Yo he visto por lo menos 6 trajes que distinguen las etapas de su vida. La primera vistió el traje de hijo de edad de 1 a 17 años. Después, a los 17, su padre le hizo una túnica y que generó grandes problemas y desvistió de traje de hijo predilecto. Después sus hermanos le quitan la túnica y lo venden, así que tuvo que vestir el traje de esclavo. Pero pasó donde lo más bajo, que cayó en circunstancias difíciles y complicadas, es cuando la mujer de Potifar, de su amo, la esposa, le arrancó, ya lo vamos a hablar un poco más en detalle, lo dejó desnudo, no tenía traje. Lo metió Potifar a la cárcel de una manera injusta y estuvo vestido de traje de preso por varios años. Y finalmente Dios, cuando lo levanta, es vestido de gobernador de Egipto. Fue vestido como gobernador. Así que tuvo 6 trajes que vistió en su vida, que podemos marcar y vamos a usar eso como referencia. Pero ahora no vamos a hablar de los 6 porque no nos va a alcanzar tiempo. Voy a procurar hablar de 4 trajes. Entonces vamos a ver el primero, lo que vistió José como hijo. Pero para hablar este tema de hijo, necesitamos un poco abstraernos, es decir, rememorar bajo qué circunstancias nació. Y para eso necesitamos
tocar a su padre Jacob. Tocar un poco la historia brevemente. Jacob, como saben ustedes, escapó de su hermano Esaú a donde su tío Labán. Y este Labán había sido una persona muy mañuda, llena de cosas, de trampas, de cosas que lo estaba Dios corrigiendo lo que tenía esas inclinaciones de Jacob. Y una de las trampas más grandes que le hizo su tío, porque después primero era su tío y después su suegro, es que Jacob en ese tiempo había que, para uno casarse, dependiendo del lugar, uno tenía que tener dote. Los varones tenían que presentar dote. Hay en otros lugares, hasta en la actualidad, donde la mujer da dote, como el caso de la India. Pero en este caso era el varón que tenía que tener dote. Y como no tenía dote, estaba con los bolsillos vacíos, Jacob trabajó durante 7 años después de un acuerdo con su futuro suegro de que iba a trabajar 7 años básicamente gratis, es decir, iba a ser casi como una especie de siervo de su tío Labán para ganarse, adquirir de quienes la amaba mucho, a Raquel. En la noche de las nupcias pasó que le hicieron un fraude. Cuando no había luz eléctrica ni nada de eso, cuando se despierta al amanecer, se encuentra que le habían puesto a Lea, se encuentra con Lea. Y Jacob reclama: ¿qué es lo que me has hecho? Me has engañado, yo quería, pues Raquel es la que le amo, y ahora estoy con Lea. Y le dice: no, vas a tener que trabajar otros 7 años más. Así que finalmente, por esta mujer a quien amaba mucho, Raquel tuvo que trabajar 14 años. Y algo que hay que destacar es que Raquel era estéril. Y en esa época, en nuestro tiempo tiene otros nombres, pero en esa época Raquel tenía una sierva, una esclava que se llamaba Silpa. Así que como Raquel era estéril, le dio como vamos a llamar embarazos subrogados. Ahora se usa ese término. Como embarazo subrogado le dio a Silpa, para que Silpa se embarazara a nombre, por cuenta de Raquel. Y esta Silpa tuvo algunos hijos para Jacob. Pero Raquel quería realizarse, sentía angustia porque quería ella realizarse como madre de entrañas, y sufría mucho. Y al final dijo: mi marido no me da guagua. Así que fue a confrontarlo a Jacob y le gritó y le dijo en Génesis 31: dame hijos, o si no, me muero. Pero fue con grito, con llanto, con clamor. Le dijo: dame hijos, quiero guagua. Miren, pobre Jacob, ¿qué iba a hacer? Yo pienso que igual que Jacob, cualquiera de los varones acá presentes de repente hubiéramos reaccionado lo mismo. Y reacciona Jacob. Eso nos dice en Génesis 32, y dice: ¿estoy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto de tu vientre? Yo no soy Dios para darte guagua. Entonces ahí Raquel como que hubiera despertado, porque parece que Jacob un poquito se molestó por ese reclamo. Él no dependía de él. Y algo que hizo Raquel, fue sabia Raquel. Dijo: si mi marido no me puede dar y no puedo embarazar, ¿qué hago? Voy a ir al Señor, al Dios de los cielos. Así que esta Raquel agarra y va delante de Dios y clama a Dios, le derrama su alma delante de Dios y le concede, le da guaguita, guagua, le da bebé, y le llama
cuando nace José. Ahora bien, hay algo que hay que hacer notar. Es sobre esto, sobre la línea genealógica que pasó Isaac, Jacob y ahora José. Si ustedes hacen un estudio sencillo, van a ver que estos varones tuvieron esposas estériles. Y Sara era estéril. Raquel era estéril. Rebeca era estéril. ¿Qué nos está queriendo hablar? Hay un principio ahí que vemos que toda esta genealogía que Dios escogió, estos varones patriarcas, venían de madres estériles. ¿Saben qué nos está hablando? De que no es cuestión de fuerza, no es con fuerza ni con ejército, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Todos estos nacieron a causa de un milagro de Dios. Nacieron de un milagro de Dios. Y nosotros, hermanos, somos un milagro de Dios. El pueblo cristiano no ha nacido por su fuerza, por su capacidad, porque Dios te vio, qué simpático es este muchacho o esta muchacha, yo lo voy a llevar a la iglesia. No, yo lo voy a escoger a este porque qué pinta que se gasta, necesito sus dones. No, hermano, ninguno de nosotros está acá por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu Santo nos ha llamado. Eso es lo que dice en Juan 1:12-3, dice: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí vemos un principio que se va cumpliendo en el reino de Dios. Toda esta familia de patriarcas nacieron por obra del Espíritu Santo. Naturalmente, Dios obró para que nacieran. Por eso vemos que Pablo batallaba por el asunto de la fe, que no se tergiverse, se trastorne, para hablar que por obras somos salvos. Por eso fue también que Lutero sacudió a la iglesia que estaba llena de esta filosofía de ser salvos por obras. ¿Tienes plata? Vas a entrar al cielo. ¿No tienes plata? Chao. Era una aberración. Y es así, hermanos, que todos nosotros hemos venido por obra y gracia, solamente por gracia. Ahora esta fe es muy importante, pero no es el fin, la fe, sino la fe es el medio por el cual somos salvos, la fe en Jesucristo. Amén. Porque somos, y ahora después en este caso, una vez que creemos en el Señor, esa certeza, esa certidumbre nos lleva a actuar, a hacer buenas obras, pero después de la fe. Por eso dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, una vez que has nacido en Cristo, Dios ha preparado cosas que debes hacer, buenas obras, y es tu responsabilidad hacer esas buenas obras. Pero hermano, yo no encuentro nada. Empieza a venir temprano a la iglesia, empieza a servir. Voy a ayudar a los niños, voy a ayudar a arreglar, voy a hacer esto, voy a ayudar a que va a haber bautizo, voy a llenar la piscina, voy a hacer esto. Empieza a servir, apréstate al servicio. Cada vez, todas las veces que
cada domingo hay anuncios de actividades. Involúcrate, quiero ayudar, hermano. Dime tú qué quieres que haga. Empieza a operar. Y ahí te vas a dar cuenta que Dios tiene algo preparado para ti. Así que las obras son el resultado de nuestra fe. Es eso. Yo no estaría aquí parado si no hubiera sido por la gracia de Dios. Y Él preparó de antemano para que un día esté acá compartiendo con ustedes su palabra. Pero tú tienes también algo. Tú tienes algo para hacer. Todos estos jóvenes, ya algunos un poco más mayores, que están en la alabanza, los sugieres, los que están haciendo evangelismo, los que van a la cárcel, N cantidad de mis servicios. Dios preparó de antemano para que tú hicieras esas cosas a causa de la fe en Cristo. ¿Está amén? Ok, otra verdad que necesitamos entender es que Dios quiere una familia. Ya algo he hablado. Si vemos, por ejemplo, le llama a Abraham en Génesis 12, verso 3, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él llama con su esposa. Podía llamarlo solito, podía llamarlo ahí solito y estar Abraham ahí dando vueltas por el desierto. Pero le llamó con su esposa. E hizo una obra milagrosa para que se forme una familia, la familia de la fe. Después vino Jacob con toda su familia. Vino Isaac se multiplicó, nacieron mellizos. Y después vino Jacob, se multiplicaron y eran 2 y más, otras mujeres más que nacieron hijas. Y así José, ya empezaron a ser ya casi multitud, una familia numerosa. Ya cuando salieron 400 años después de Egipto, ya era una nación. Una nación. Y eso es lo que dice en Efesios 2:19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia. ¿De quién? Guaguay. Eres de la familia de Dios. Por eso Jesús vino a restaurar, lo que decía mi Padre. Cuando ores tú, papá, que estás en los cielos, papá. No es ese Dios como de los musulmanes, lejano. Ni te acerques y un rayo te puede partir. Es mucho más Dios, el Dios Todopoderoso, pero también ese Dios es mi Dios, mi papá. Mi papá. Qué lindo, qué hermoso. Así que ya hemos visto la niñez básicamente de José. Nació por un milagro de Dios. Dios obró lo hizo parte de esta familia. José ya también extendía esa familia, más que fundaba, extendía. Hemos visto 2 cosas en la primera etapa: nacidos por el Espíritu, por su gracia, y Dios está formando una familia. Ahora entraremos a la segunda etapa del traje de José, y le vamos a llamar el traje de hijo predilecto. Aquí empiezan los problemas. Mientras tanto tenía una niñez pues hermosa, José correteando por todo lado, feliz del chocho de la vida, hasta que su papá empezó a expresar su cariño particular. Y para eso, para demostrar, le hace tejer una túnica va a entender por lo que vemos de colores, eran colores vivos, de manera que sobresalía delante de los demás. Y eso es lo que dice Génesis 37:1-4. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán.
Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Anótense esa parte, malos informes. Israel, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos. ¿Y por qué? Porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores, vivos colores, me hace pensar. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. ¿Qué pasaba con este José? Uno que nació de Raquel, la mujer amada de Jacob, por quien había trabajado 14 años para ganársela. Y después de muchos años, por obra y gracia y escuchar la oración de Raquel, nace este varoncito, este niño, José. Así que era muy amado a causa de su madre Raquel. Era preferido de Jacob, pues era en ese momento el último, era el 11º, después vino Benjamín. Y el primer hijo de su amada esposa Raquel. Así que les regala una túnica. Se va añadiendo más, una sumatoria de problemas que se van sucediendo y al final genera un gran caos en esa casa. Este José era un muchacho recto, un muchacho de buen corazón. Y salía con sus hermanos a pastar las ovejas, el ganado, lo que tenían. Y estos jóvenes, sus hermanos, eran unos malandrines. Hacían fechorías, y así que agarraba a José y le hacían quedar mal a José, a Jacob, porque Jacob era conocido en todo el lugar. Y hacían quedar mal. Así que José agarraba y iba donde su padre Jacob y le contaba lo que llamaríamos nosotros, era un acusete de sus hermanos, iba informando las cosas que iban haciendo, las fechorías de sus hermanos. Y finalmente la situación que colmó el vaso, la copa, es que Dios empezó a hablarle a través de sueños. Así que son esas cosas lo que sumaron y llegó a ser todo un problema. Ahora es que no era una solo cuestión de la túnica, no era solo eso, daba informes a su padre. Estos muchachos eran unos malandrines, de mala reputación sus hermanos. Yo me imagino, y eso pasa, no sé si te ha pasado, que tienes algún hermano o alguien así que en la familia que se porta mal y es dolor a tus padres, causa esas noticias, dolor. Y tenía José que contarle lo que estaba pasando, porque su padre era de un buen testimonio ya ahí en el lugar. Un hombre respetable, honorable, y sus hijos pues no andaban bien. Delataba a sus hermanos, era el chismoso de la familia. Pero hay algo que notar. José era ejemplar. Era ejemplar. Se portaba de una buena manera. Y esto nos enseña cómo Dios cumple su palabra. En Lucas 16, 10, 12 dice, Jesús decía, el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará la verdadera riqueza? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? Hermano, ¿cómo eres? ¿Eres fiel en lo que haces? Voy a poner un ejemplo.
Y no estoy hablando de cosas de extraterrestres. ¿Cómo es tu trabajo si eres una persona que trabajas? Eres de los que dicen, voy a trabajar porque así nomás me pagan, hasta ahí nomás. No voy a, ¿acaso me pagan más? No, yo trabajo como me pagan. ¿Me pagan mal? Así voy a trabajar. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres en las cosas pequeñas que se te confían? En la obra de Dios. ¿Eres fiel en la obra del Señor? Tal vez estás encargado de alistar los equipos de sonido. Voy a hacer un ejemplo vistoso. O te estás faltando, o llegas tarde, o no, dices no, es decir, eres descuidado. ¿Cómo eres en lo que ya tienes? Estoy hablando cosas que pueden tocar tu realidad y ojalá. Si no eres fiel en lo poco, no lo vas a ser fiel en lo más. Este José se destacó en ser fiel en todo lo que, así de jovencito en lo que hacía, fue un varón fiel. Y ya Dios lo estaba preparando ya para ser gobernador de todo el imperio egipcio. ¿Ustedes creen que si hubiera sido descuidado con sus hermanos a hacer fechorías, malandrinadas y cosas así, hubiera accedido? No, yo estoy seguro que no. Dios se hubiera levantado otro José. Hermano, tú que estás trabajando, lo digo yo porque ya son muchos años ya jubilado, y ahora he trabajado desde casi mi primer año de que entraba al ministerio, cuando tenía 19 años. Con mi guitarrita, no tenía plata ni para que me lleve, yo vivía en Sopucachi, para que nos reuníamos en la Plaza Baden-Powell. Dijeron, tú tocaba guitarra, tenía mi guitarra pintada de colores del tiempo que no era cristiano hippie. Cargaba, no tenía plata, y cargaba mi guitarrita. No había los puentes trillizos, ni el puente de las Américas. Tenía que bajar todo lo que era el Choqueapu, subir a pie. Así llegaba a las reuniones. No me pagan. Cuando empecé trabajando en el banco, era pasacheques. Pasacheques. Y no salió de mi boca y dije, pucha, ¿qué? ¿Que me pagan así? Yo no voy a trabajar a la gente. No. Fui buen pasacheques. Sí, me pasó, pues empecé en el Banco del Estado en ese tiempo, en lo que ahora es la vicepresidencia. Ahí estaban las oficinas del Banco del Estado en la planta baja. Y yo pues entré, yo era medio desubicado en el trabajo y estaba ahí charlando, o sea, hasta que un día el administrador del banco me hizo avisar, saben, están descontentos porque no haces nada, estás planeando aquí, te van a retirar. Yo desperté, me di cuenta que me estaba jugando, empecé a hacer el pasacheques veloz, pasaba a todos, yo era el sirviente de los maquinistas. En ese tiempo no había computadores, eran máquinas. Y corretía, no descansaba. Después me subieron a control general del Banco del Estado, por lo que hice mi trabajo. Cuando empecé a trabajar, ya después me dieron mi máquina Olimpia para limpiar los traspasos. Empecé, mi primera me dijeron, haz este. Me subieron de pasacheques a asistente. Empecé ¿saben cuántas veces me rechazó mi jefe mi traspaso? Conté 11 veces, me los rompió, me dijo, está mal hecho. 11 veces. Pero lo tuve que hacer bien. Gracias a Dios, esos hombres me disciplinaron.
Ah, no, aquí no me pagan, yo me voy. ¿Qué cosa? ¿Qué se creen? ¿Dónde estás? No sea según tu sueldo, sino según tu corazón. Haz el trabajo como para el Señor. Y si te va mal por flojonazo, pues bien, trágatelas y aprende. José aprendió e fue fiel en lo poco para hacerlo mejor para el Señor. Así que, pero la cosa que explotó la situación, el problema, fue los sueños. Dios le daba sueños a este José, pero no eran sueños misteriosos, difíciles de interpretar, como Dios le daba a Daniel en ese caso, o a Nabucodonosor, o aún ni siquiera al faraón, que nadie necesitaba un intérprete. Le daba sueños que cuando iba ingenuamente José a contarles a sus papás, a su papá y a sus hermanos, ellos inmediatamente se daban cuenta que estaba hablando de ellos. Hasta su padre le dijo: ¿estás diciendo que después nosotros nos vamos a doblegar delante de ti? Y dice que guardaba a Jacob en su corazón esas cosas, y sus hermanos ya decidieron quitarle la vida. Decidieron, se había sumado tantas cosas que estaban al final llegando a cargar el corazón de sus hermanos, que ya decidieron. Habían tomado decisión de hacerlo desaparecer a José. Pero ¿qué era lo que pasaba? Básicamente esa lucha entre José y sus hermanos era: José era el espíritu y la carne. Sus hermanos trataban de agradar a Dios, pero no agradar a su padre, pero no lo hacían en el espíritu. Y José sí, era un varón temeroso de Dios, que piadoso. Entonces había esa enemistad. Así que hemos visto uno, que somos nacidos por el Espíritu como José. Dios está formando una familia, que tu espiritualidad debe acompañar de un comportamiento, debe ser fiel donde estás, hazlo bien. Y si sal de ese trabajo, sal por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás. Vamos a hablar ahora del otro traje de José. José con su traje de esclavo. Entonces sus hermanos tomaron la decisión ya de hacerlo, quitarlo del medio, como lo hizo Caín con Abel. Lo voy a sacar porque me perjudica mi relación con Dios. Abel, Dios está agradado con Abel, y por causa de Abel, Dios no se agrada de mí. Y aquí los hermanos estaban diciendo: Dios no le agradamos a nuestro padre, es por causa de José. José no sé, es un impedimento. Mentira, es un engaño del diablo. No es tu hermano el impedimento, es tu corazón. Tenemos que tener un corazón ancho y no ser envidiosos. Había envidia en ellos. Finalmente, entonces, vemos en Génesis 30, 25, 28, entonces se sentaron a comer ya. Jacob envió a José a ver cómo estaban sus hermanos, los encontró a sus hermanos, y lejos, cuando lo vieron los hermanos de José, dijeron: aquí viene el chinchoso. Ahora es nuestra oportunidad de hacerlo desaparecer. Este perjuicio, este acusete, este mimado de su papito, ya sí, nos deshaceremos. Así que agarraron, lo tomaron, y él clamaba, gritaba: no, hermanos, no. Y agarraron y lo metieron a un pozo seco. Antes, en esos tiempos, se usaban los pozos para sacar agua, y no tenía agua. Lo metieron ahí adentro, profundo debe ser. Y dice en el verso 25 a 28, dice: entonces se sentaron los hermanos a comer, y cuando levantaron los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto,
Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vamos, vengan, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Y pasaron entonces los mercaderes madianitas y allí sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Este es un momento muy difícil para este joven. Empieza un descenso. La palabra de Dios decía que él iba a estar encima de todos, pero aquí ellos se ve más bien cautivado por sus hermanos, lo querían matar, y seguro escuchó esas palabras, me imagino que le daban golpes y: a ver, chinchocito, a ver ahora, acusalo hasta el papá, y tu traje le quitaron, le desvistieron de su traje de túnica que le había regalado su padre Jacob. Así que fue algo muy triste. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cuántos de nosotros pasamos situaciones difíciles? Tal vez tú estás pasando, y tal vez injustamente, como José. Pero este José, algo que realmente delata su fe, es que no claudicó a la confianza, a la promesa de Dios que le había dado. Le había hablado a través de sueños, y ahora aparentemente las circunstancias apuntaban lo contrario. Aquí lo veían casi para matarlo, lo venden como esclavo. ¿Qué hubiera pasado en tu corazón? Que tal vez no estás pasando en tiempo y materia la misma, exactamente lo mismo, pero estás pasando situaciones difíciles. ¿Estás parado en las promesas de Dios? ¿Se dan cuenta? Este varón, este joven, fue probado en su fe, su confianza fue probada, su paciencia en Dios. Por ejemplo, Dios te dio una palabra en Mateo 28:20, dice: y sepan ustedes, Jesús decía a todos nosotros a través de los discípulos, y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Tú crees esto? Amén. Ahí donde estás, en ese hoyo, tal vez en ese pozo de la desesperación, ¿estás apoyado en la palabra de Dios? ¿Dónde está Dios? Yo me imagino José se preguntaba. Pablo en la cárcel con Silas, en la cárcel: Señor, ¿acaso no has dicho que subamos a Macedonia? Mira ahora dónde estamos. No había queja en estos varones, sino estaban que a pesar de las circunstancias que estés pasando, a menos que no estés en pecado, Dios está contigo, hermano. Amén. Dios está contigo. Así vemos que este varón fue fiel. Fue muy interesante. Después me va a tocar hablar un poco sobre José y sus hermanos. ¿Por qué razón José restaura después a sus hermanos cuando ya era gobernador? Pero quiero decirte qué importante es esta enseñanza: ser fiel en lo poco. Hermano, sé fiel en lo poco. Sé fiel. Porque si eres fiel en lo poco, mereces, y Dios te va a dar lo más. Y no estamos trabajando solamente porque Dios me va a dar ahora, ya soy mensajero, me va a poner de gerente. No, estamos haciendo porque Dios un día dice: si eres fiel en las cosas ajenas, porque nada es nuestro. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Nada es nuestro, todo es prestado. Un día cuando Cristo venga, Dios tiene cosas a tu nombre y Él te va a dar. Él dice:
Si no eres fiel en aquello que no es tuyo, ¿cómo vas a ser fiel en las cosas que son tuyas? Sé fiel en lo que haces. Y eso pasó. Por eso cuando se descubrió José a sus hermanos después de muchos años, que relata en Génesis 45, dice: ahora pues no se entristezcan ni les pese haberme vendido, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. Este José aprendió la lección que Dios es fiel a aquellos que confían en Él. Apóyate bajo cualquier circunstancia en que estés viviendo. Amén. Ok, vamos a ver entonces. Lo venden a José y ahora viste el traje de esclavo. Y de esclavo va a ser desnudado. Es decir, queda pelado. No había nada, pese que Dios le había dado grandes promesas. Este hombre caía en lo más bajo humanamente hablando. No solo esclavo, sino esclavo avergonzado. ¿Qué fue lo que la pregunta que uno hace? ¿Qué fue que impulsó a José sufrir tanto vejamen? ¿Qué es lo que lo sostenía a José? ¿Acaso los sueños que Dios le había dado no eran ciertos? Tal vez pensó en ese momento: debí tener una pesadilla, he comido una cena muy pesada. ¿O qué es lo que pasó? Saben, con certeza podemos responder sin lugar a equivocarnos. Como dice Hebreos 11:1, dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En ese momento la realidad aparente mostraba que José estaba, en vez de subir, estaba de bajada, estaba en caída libre, como dicen vulgarmente. Pero Dios le había dado una palabra. Este hombre estaba siendo pulido en su fe, en su confianza en Dios, que Dios no lo iba a abandonar, que iba a cumplir lo que le había prometido. Llegó a límites insostenibles. Cuando este Potifar compró a José, se fue dando cuenta que este José, Dios estaba con él. Y más bien de ser algo, aparentemente parecía que subía, agarró Potifar y lo nombró jefe de la casa, de su casa. Porque dice, veía la mano de Dios, pues sin embargo las circunstancias iban en otro sentido. Todo lo que aparentemente hacía prosperaba, pero las circunstancias lo llevaban a que todo fuera en contra. Se cruzó con una mujer, con la esposa de Potifar, una mujer mal entretenida, que lo acosaba todo el tiempo. Me imagino que este José era simpático, tal vez robusto, no sé. Tenía cualidades físicas que llamaban la atención. Y esta mujer lo acosaba y finalmente agarra, no solamente lo acosaba, sino que lo asalta. Por lo que vemos, fue algo casi violento. Se agarra de José, y José es probado en su integridad, en su santidad. Y dice, no voy a pecar contra Dios. No dice, no voy a pecar contra Potifar. Menciona que cómo iba a traicionar, pero iba a pecar contra Dios. Y agarra, dice, y se zafa de la mujer. Y la mujer se agarra del traje de José, y así que sale desnudo, escapa, huye desnudo. Es integridad, hermano. Donde tú estás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en tu integridad? En tu integridad, pese a las circunstancias que estás pasando. Lo que dice, José fue puesto a prueba, como dice Pedro en capítulo 2, versos 18 al 23, dice, siervos, estén sujetos a sus amos
empleados, diríamos en nuestro lenguaje actual, estén sujetos a sus jefes con todo respeto, no solo los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, que si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues qué mérito hay. Es decir, si pasas momentos difíciles porque te has portado mal, eres respondón, eres difícil de tratar, difícil de mandar, de organizar, estás siempre tratando de zafarte. Si sufres por eso, no te quejes. Pero si eres una persona dócil y obediente y lo haces delante de Dios, eso es sufrir correctamente. Pues qué mérito, dice Pedro, hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, eso haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engañó a alguno, se halló en su boca, quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, que cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Este varón de Dios pasó todo esto. Sufrió injusticia, sufrió vejamen, sufrió engaño, sufrió ultrajo, lo ultrajaban, no amenazaba, se comportó dignamente. José fue llevado al final a la cárcel como malhechor, como maleante. Él, me imagino, pensaba: ¿qué pasa? ¿Qué dirán mis hermanos, mi padre, al verme en la cárcel acusado por haber como acosado a la mujer de mi jefe, de mi amo? Pese a que mostró que el Dios estaba con él, las circunstancias iban en contra de él. Pero hay algo que dice que en Génesis dice: y vio su amo que el Señor estaba con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Y por qué agradaba a José? ¿Era porque era recto? Sí. ¿Era un hombre correcto? Sí. ¿Trabajador? Seguro que sí. Pero hay algo que es súper necesario para agradar a Dios, y está en Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este varón no claudicó a su fe y confianza en Dios. Eso lo tuvo como estandarte en su vida. Se apoyó en Dios, sufrió las consecuencias de todo esto, se apoyó en Dios. José pasó todo lo que pasó, pero se sostuvo como viendo al invisible. Se apoyó en Dios, fue fiel en lo poco, y Dios lo puso en lo más. No fue que simplemente escogido y por eso Dios lo puso ahí adelante, no. Pasó todo el test y logró, por su fe en el Señor, pasar todo lo que vivió. Entonces hemos visto que hemos nacido por el Espíritu, y no por nuestros esfuerzos, sino por su gracia. Y es a causa de esa fe que andamos y hacemos buenas obras. Que Dios está formando una familia, somos una familia. Tu espiritualidad debe ser acompañada de un comportamiento de fe ejemplar. Que el hecho de que seas del Espíritu va a generar alguna hostilidad. Y que a pesar de lo que estés pasando, tal vez el valle de sombra, puedas pasar aferrado y apoyado en Dios. José, me imagino, yo les dije, ¿qué pensaría de su padre? ¿Qué dirían sus hermanos? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Eso es lo que pensábamos de José. Pero él se mantuvo, y al final, por esa fe, pasó la prueba.
Dios mediante la próxima vamos a ver el fin, los trajes de preso y después de gobernador. Con todo el corazón derramado a tus pies, levanto mi voz y no dejo de amarte y cantarte. Eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Eres tan hermoso, eres el más bello. Oh, quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, y aquí te esperaré, eres tan hermoso, eres el más bello. Quiero conocerte más. Santo, 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 reinas para siempre. Y aquí te esperaré cantándote. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.